Hola chicos, bienvenidos a la clase 5 de geometría y trigonometría. Qué gusto saludarlos. Este día vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy vamos a ver triángulos, sus propiedades, los tipos de triángulos y cómo sacar perímetro y área de un triángulo. Vamos a comenzar recordando que el triángulo es una figura geométrica plana. Básica que posee tres lados que tienen contacto entre sí, como lo puedes observar en la imagen. La figura geométrica se va a nombrar como este triángulo, se van a nombrar y a clasificar de acuerdo a la forma de sus lados y al tipo de ángulo que lo construye. Sin embargo, quiero que tomes en cuenta que sea el tipo de triángulo que sea, sus lados siempre van a ser 3 y el sumar todos los ángulos siempre nos va a dar 180. Al momento de sumar cada uno de los tres ángulos internos de un triángulo, como lo vemos aquí en el ejemplo, siempre nos va a dar 180 grados la suma de los ángulos internos. No lo olvides, esa es pregunta de examen. Entonces, la propiedad más obvia de los triángulos es que tiene tres lados, tres vértices y tres ángulos. Aquí podemos observar, entonces, las vértices, lo hemos visto en otras clases. La vértice se trata de los puntos que definen a un triángulo al unir dos de sus rectas. La unión de un lado con otro lado, el punto que los une se llama vértice. Entonces aquí tenemos una vértice, dos y tres vértices, que es la unión de las líneas que forman el triángulo. También otra parte característica del triángulo, aparte de la vértice, son sus lados. Se llama así a cada una de las rectas que unen las vértices de un triángulo. Lo vemos aquí, ¿verdad? 1, 2, 3 lados. ¿Qué más podemos observar? Que tiene tres ángulos internos. Cada uno de los lados del triángulo forma en su vértice común algún tipo de ángulo, como lo vemos en el ejemplo. Aquí está formando un ángulo, aquí está formando un ángulo y aquí está formando un tercer ángulo. Y se denomina ángulo interior, pues da hacia adentro de nuestra figura. Como siempre, los ángulos van a ser 3. Bueno, vamos a continuar entonces con los tipos de ángulos. Hay dos formas en que podemos clasificar a los triángulos. Número 1, podemos clasificar a los triángulos según sus lados. En primer lugar tenemos el triángulo equilátero. El triángulo equilátero, cuando sus tres lados tienen la misma exacta longitud. Vamos a suponer que este lado tiene 5 centímetros, este lado 5 centímetros y una tercera longitud 5 centímetros. Cada vez que encontramos la presencia de un ángulo equilátero, por lo tanto, como sus tres lados miden exactamente lo mismo, se puede observar que sus ángulos siempre van a ser exactamente los mismos. El ángulo 1, el 2 y el 3, y siempre van a medir 60 grados. Si sumamos 60 más 60 más 60, se cumple la regla que dice que si sumamos todos los lados de un triángulo nos da 180. Un ángulo equilátero tiene todos sus lados iguales y también tiene la misma medida en sus tres ángulos, que es 60 grados. Siempre va a ser así. Ok. Tenemos el siguiente ejemplo o el siguiente tipo de triángulo,
que es el triángulo isósceles, cuando dos de sus lados tienen la misma longitud y entonces la tercera es distinta. Vemos aquí, por ejemplo, esta es similar a esta longitud, pero esta tercera que forma la base tiene una longitud distinta. ¿Qué observamos en un triángulo isósceles? En este triángulo isósceles estamos observando que la dimensión de sus ángulos en esta parte son iguales, ¿ok? Esta va a variar, pero estas dimensiones son exactamente la misma. Lo que vale el ángulo A va a valer el ángulo B, ¿ok? Entonces, triángulo isósceles, dos de sus lados son iguales, a excepción de un tercero que es la base en este caso del dibujo, ¿ok? Y por siguiente tenemos el triángulo escaleno, cuando sus tres lados poseen longitudes distintas entre sí. Todas son totalmente distintas. Todos sus lados son totalmente distintos. Se le llama escaleno y por lo tanto los ángulos que forman son totalmente distintos, ¿ok? Vamos a continuar con otro tipo de clasificación según sus ángulos. Vimos la clasificación equilátero, isósceles, escaleno según sus lados y ahora vamos a ver cómo se clasifican según sus ángulos. Dependiendo, en cambio de la apertura de sus ángulos, podemos hablar de el triángulo rectángulo, que es este ejemplo. ¿Qué significa? Un triángulo rectángulo representa un ángulo recto de 90 grados formados por dos lados similares, ¿ok? Aquí vemos el ejemplo. Siempre el triángulo rectángulo va a formar un ángulo dentro de sí de 90 grados. Por eso su nombre, triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados. Ok, bueno, seguimos con el oblicuángulos. Estos forman parte de los oblicuángulos. Estos dos son aquellos que no presentan ningún ángulo recto y pueden ser obtusángulo o se puede llamar acutángulo. ¿Ok? El obtusángulo cuando alguno de sus ángulos interiores, o sea, eso es obtuso. Acuérdate que obtuso quiere decir que es mayor a 90 grados. Lo vimos en la clase pasada los tipos de ángulos. Y si tiene un ángulo interior mayor a 90 grados, estamos hablando de un obtusángulo. ¿Ok? Tenemos también el acutángulo, cuando sus tres ángulos interiores son agudos. ¿A qué se refiere agudos? Menor que 90 grados. Menor que 90 grados, ¿ok? Cuando sus ángulos interiores son menor que 90 grados, estamos hablando de un ocutángulo, ¿ok? No olvides estudiarlo para tu examen. Ahora vamos a ver el perímetro de un triángulo. Cuando hablamos del perímetro de un triángulo, estamos hablando de la suma de la longitud de sus lados. Aquí tenemos el lado AB formado por la recta AB, el lado BC formado por la recta BC y el lado CA formado por la recta CA. Entonces, el perímetro de un triángulo se calcula simplemente sumando sus lados, ¿ok? Si tenemos, por ejemplo, aquí un triángulo que cada uno de sus lados son iguales y mide 5 centímetros cada uno de sus lados, haríamos simplemente la suma 5 más 5 más 5 y ese es el resultado de el perímetro. Entonces nos daría 15 centímetros, ¿ok? Recuerda que es longitud y su unidad fue el metro, el centímetro, etc. Su unidad de magnitud. Por otro lado tenemos también
el área de un triángulo, lo hemos visto en otras clases. El área de un triángulo es el espacio interior que vemos, que observamos, es el espacio, la superficie delimitada por sus tres lados. Se puede calcular sabiendo que tenemos el valor de la base, el valor de la altura, y esto lo dividimos entre 2. Esa es su fórmula para calcular lo que es el área de un triángulo. La base de un triángulo es su lado sobre el que descansa la figura. En este caso está descansando en esta parte que te estoy señalando. ¿Okay? Su altura, entonces la podemos observar en esta parte. ¿Okay? Para hallar la altura de un triángulo necesitamos trazar una recta y a partir del vértice opuesto a la base, o sea, el ángulo superior, esa es la recta para formar un ángulo recto con una base, y nos va a decir que es su altura. Muy bien. Entonces, hoy vimos las características principales de un triángulo, cómo sacar el perímetro, cómo sacar el área y también los tipos de triángulos, primero según sus lados y según sus ángulos. No olvides hacer el ejercicio.